Hola mundo, ¿cómo estás? Para los que no me conocen, yo soy Omar, pueden llamarme Omi. Soy autor e ilustrador de un libro que se llama La Fortaleza del Dragón y actualmente estoy trabajando en Francia como asistente de español, profesor de español para alumnos franceses en París. Y hoy estoy en el Mont Saint-Michel. Entonces, ¿qué es el Mont Saint-Michel? El Mont Saint-Michel es una ciudadela medieval. ¡Hola! ¡Hola! Mont Saint-Michel es una ciudadela medieval que está ubicada en la bahía de San Michel, que es esta que está acá. En estos momentos está seca, pero pues originalmente estaba cubierta de agua. Entonces era una ciudadela aislada de tierra firme por una bahía. Y actualmente es un lugar turístico al que se puede acceder a través de un bus, que es el que se ve acá atrás. ¡Wow! Este bus de acá atrás. Ese es un bus gratis que te lleva desde la ciudad más cercana hasta la ciudadela, hasta el Mont Saint-Michel. Está a 3 horas de París en auto. Yo vine con unos amigos en el auto, un amigo vino manejando. Entonces, ignoro si hay transporte público, pero al parecer es muy complicado venir si no es en transporte público. Pero salen tours desde París hacia el Mont Saint-Michel, el monte de San Miguel. Entonces pueden contratar un tour de 1 o 2 días que les incluye transporte y hospedaje y les cuesta alrededor de unos 70 a 100 euros, que son como unos 2.000 a 2.500 pesos. Y les incluye el transporte y el hospedaje. No está tan cerca de París, entonces quizás el tour a esos precios no esté tan caro. Entonces ahorita estoy caminando hacia la ciudadela, que pueden ver aquí atrás. Crucemos la entrada, el portal del tiempo, hacia la era medieval. Bienvenidos a la ciudadela. Para todos los fans de Game of Thrones, del Señor de los Anillos, El Hobbit o los cuentos de hadas, esto sería en la vida real. Muy bien mundo, acá hay algo interesante. Esto ya es cosa mía, pero a cada ciudad que voy en Europa y normalmente en Francia siempre hay maquinitas como esta, donde venden monedas souvenir. La mayoría cuestan 2 euros, salvo la que compré en el Palacio de Buckingham, que me costó 4.90 libras, lo cual fue obscenamente caro. Pero yo las colecciono. Ahí sí ya depende de ustedes si las coleccionan. No, no puede ser esta. No funciona. Está tapada. Tendré que esperar. Pero pues normalmente solo depositan el dinero aquí y sale la monedita acá y acá les muestra qué diseño tiene la moneda. Solo que yo quería el de la otra máquina y la otra máquina no sirve. Tendré que esperar. Muy bien mundo, pues nos encontramos a mitad del camino y aquí les van unos pocos datos históricos. Si estoy mal, por favor me corrigen, amigos míos, porque no la quiero cagar. Pero bueno, lo que estamos viendo ahorita hasta arriba es una abadía. Es la abadía de San Michel, dedicada al arcángel San Miguel. De hecho, la ciudadela que la resguarda está a 1 kilómetro de la costa, dentro del mar. Y durante la Guerra de los 100 años, la ciudadela no pudo ser conquistada. Entonces tiene una posición estratégica. Está ubicada entre Bretaña y Normandía, que son regiones de Francia. Y la verdad es que la estructura de las calles y del castillo me recuerda mucho a Carcassonne, que es otro castillo, es el castillo más grande que existe en Francia. Ese está en la región de Toulouse. Si también tienen la oportunidad de ir a verlo, ese también es un castillo como de cuento de hadas, de verdad parece como castillo de Cenicienta. Es mucho más grande que y ese está mucho más fortificado. Este no es un castillo. Este no es un castillo, esta es una abadía. Ahora, la estructura de la ciudadela, si ustedes pueden ver, la abadía está hasta arriba. Ahorita estamos como en una especie de descanso, de hecho ahí se ve claramente. Y en la parte de abajo tenemos lo que son las casas y la ciudad donde habitaban los nobles. Entonces, representa la estructura de la sociedad feudal de ese entonces. Tiene más de 1300 años de antigüedad. De hecho aquí traigo conmigo mi libro.
que ahorita están ojeando, entonces no los voy a molestar. Aquí. Pero a mí me... Sí, acá está mi libro. ¡Yay! Entonces, a mí me encanta escribir sobre dragones, a mí me encantan los castillos, toda la parte esta medieval. Este no es un castillo. Este no es un castillo, es una abadía. Pero me gustan las ciudades medievales precisamente por esta razón. Entonces, yo sé que algunos de ustedes están escribiendo, yo sé que algunos de ustedes tienen ideas como para historias o así. Entonces espero que el conocer un poquito de lo que es realmente las ciudades medievales o las fortalezas que existieron en ese entonces les pueda dar como más inspiración para seguir escribiendo, para seguir creando como mundos de ficción. Entonces, de hecho, mucha parte... Esta es la primera vez que visito el Monte San Michel. Yo no había venido antes. Me gusta mucho porque estoy descubriendo partes de Francia que no conocía antes. Gracias por acompañarme en el viaje. Pero muchos de los... Ah, sí, ahorita me dices. Perdón, es que estoy aquí en la clase de historia con mi maestra. Pero lo que quería mostrarles es que, o sea, muchos de los mapas que yo hice para el libro sí fueron inspirados en ciudades que existen en la realidad. O sea, sí tomé inspiración de diferentes partes, de diferentes regiones que existen y de las que yo ya había visitado. Y bueno, datos importantes de aquí. El Monte San Michel es considerado un patrimonio de la humanidad por la UNESCO y fue declarado patrimonio de la humanidad en 1979. Entonces, esa es la explicación histórica hasta el momento. Voy a seguir recorriendo las calles, vamos a subir a la abadía. Aquí está mi maestra, ¡yay! Mi maestra de historia, nuestra guía turística, porque ella ya ha venido 3 veces aquí antes. Entonces, nos estamos viendo, mundo, nos vemos en la cima. Muy bien, mundo, ya estoy arriba y por fin voy a tener mi monedita del Mont Saint Michel. Acá se puede ver, este es el Arcángel San Miguel. Entonces tienen diferentes diseños las monedas dependiendo de dónde las compren. Yo quiero esa. Entonces cuestan 2 euros. Echan la monedita. Y de aquí sale su moneda de recuerdo. ¡Sí! ¡Tengo mi moneda! Muy bien. Ya entramos a la abadía. Bienvenidos a la abadía. Esta es la parte de afuera, esta es la entrada. Say hi, guys. Este no es un castillo. Este no es un castillo, es una abadía. Y este es el paisaje de la bahía que la rodea. Pueden imaginarse en la edad medieval toda esta parte que ahora es lodo, cubierta de agua y la ciudadela en medio apartada de la costa. Por eso era tan imponente y por eso era tan infranqueable para poder conquistarla. Así que vamos a entrar a la abadía. Ok, estamos en el patio de la abadía. ¡Maron! Y hola, Mafer. Hola, Mafe. Bueno, quizás esto explica por qué nunca fue conquistada. Tenemos el mar de un lado, la abadía, tierra del otro lado, así que prácticamente estaba aislada de todo lo demás. Muy bien, ahorita acabamos de entrar a la parte del claustro y es una de las partes más bonitas de la abadía. Es uno de los patios y de hecho una de las partes más bonitas que tiene, espero que se vea bien, ahí está claro el video, son los arcos góticos. Entonces tiene una doble hilera de arcos góticos. De hecho, si ven, son dos columnas en lugar de una. Y en la parte del medio, si han visto otros videos que he hecho sobre otros museos, verán las nervaduras y los arcos góticos, los capiteles y la decoración floral.
que era también muy común en la Edad Media. Así que esto no es un castillo, este es el claustro de la abadía. Sigamos. Y aquí tenemos la puerta del claustro que da hacia el paisaje. Obviamente está cubierta por un cristal para que la gente no se aviente. Pero la vista desde aquí es hermosa. Sí. ¿Quieres? Estamos recorriendo todos los pasadillos secretos de la abadía, no castillo. Más luz. Muy bien. Ok, creo que debemos tomar la audioguía porque no sabemos dónde estamos. Pero seguimos recorriendo los pasadizos secretos de la abadía. Y ahorita justamente llegamos a la parte principal del video, que es lo que les quería contar hace rato. Porque les presento la Rueda de San Miguel. ¿Recuerdan la canción mexicana de A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel? Pues adivinen qué, aquí está la rueda. Así que esta es la Rueda de San Miguel. Voy a pasarme al lado de la luz. De hecho aquí también tenemos una vista hermosa del valle, que ahí se ve justamente. Y aquí está la famosa, por lo menos en México, para las canciones infantiles, la famosa Rueda de San Miguel, que es esta. Así que hasta aquí voy a dejar el video. Esta fue la visita al Mont Saint-Michel. Conocen uno de los castillos famosos de Francia. No es un castillo. ¡No es un castillo! La ciudadela de San Michel, que esta es la abadía de San Michel. La verdad me gustó muchísimo. Yo, como les dije, no había venido. Es una de las grandes atracciones, está a 3 horas de París, así que si vienen con un día extra y quieren visitar otras cosas de Francia aparte de París, es un excelente lugar para venir. Si les gustó el video, denle like y compártanlo. Si les gusta el canal, suscríbanse en la campanita para recibir más notificaciones. Denle like a la página de Facebook. Y en la descripción voy a poner el link por si les interesa también. Les digo, yo escribo sobre dragones, me gustan mucho las ciudades medievales, por eso ahorita las estoy visitando. Y si quieren saber más acerca de mi libro, Crawling Multiverse, y sobre de qué trata, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan descargarlo y puedan leer la primera parte. Entonces, nos vemos, mundo, los quiero mucho y disfruten de los últimos segundos de la vista. ¡Los quiero, mundo! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!